Muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Lagos, soy subgerente de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Santiago y en nombre de nuestra Cámara les doy la más cordial bienvenida esta mañana al webinar Precios de Transferencia. En esta actividad que desarrollaremos junto a TPC Group, realizaremos una introducción a los precios de transferencia y abordaremos temas relacionados con operaciones de alta revisión e indicaciones de riesgo, informes locales, informes maestro, informe país por país y normativas de precios de transferencia en Chile. Yo me imagino que para todos quienes se han conectado esta mañana, a quienes les doy nuevamente la bienvenida y les agradezco por estar presentes acá, son temas de su interés. Antes de presentar a nuestro expositor, quisiera recordarles que quienes tengan necesidad de hacer alguna pregunta, por favor nos la compartan en el chat. Al finalizar la presentación, vamos a responder las preguntas que ustedes nos dejen ahí. Además, si ustedes quisieran volver a revisar el contenido de esta actividad, lo pueden hacer a partir de hoy en la tarde, ingresando al canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago. Para comenzar nuestro programa, quisiera dejar con ustedes a nuestro expositor. Quisiera agradecerle por acompañarnos esta mañana y quiero presentar a Renato Seminario. Él es consultor senior en TPC Group, que es una firma global especializada en precios de transferencia y valoración de empresas e intangibles. Yo estoy segura que todos los contenidos que comparta Renato esta mañana van a ser de mucha utilidad para ustedes. Así que sin más, para dar comienzo a nuestro webinar, dejo con ustedes a Renato. Adelante, Renato. Gracias, Elizabeth. Buenos días a todos. Mi nombre es Renato Seminario Taiza, soy gerente de impuestos de TPC Group, empresa en esta oportunidad a quienes nos han dado la deferencia de poder tocar este tema tan importante hoy en día, sobre todo dada la situación actual en la que estamos viviendo a nivel mundial, que es temas de precio de transferencia. Para empezar, nosotros somos TPC Group, somos una empresa a nivel internacional con el reconocimiento como una empresa especializada en temas de precios de transferencia con una presencia en más de 19 países. Hemos logrado diversos reconocimientos a nivel global en las diversas calificadoras de temas de impuestos, en las que nos han dado un sitio importante como empresa especializada en precios de transferencia. Brindamos servicios de informe local, soporte durante fiscalizaciones, valorización de empresas, informes país por país, reporte maestro, planeamiento estratégico, estudios de rango de mercado, y contamos con un equipo multidisciplinario que nos permite atender a nuestros diversos clientes de la mejor manera posible y lograr los objetivos que tienen tanto ellos como nosotros a través de un trabajo de la mano para lograr los resultados requeridos por las diversas empresas, ¿no? Como les decía, tenemos reconocimientos internacionales, tanto por Leaders League como International Tax Review. Fuimos nominados como Empresa del Año en Precio de Transferencia en Chile, Colombia y Perú, y somos una firma altamente recomendada en precio de transferencia. Ahora bien, vamos al tema que nos acoge hoy día y nos trae a colación en este webinar, ¿no? ¿Qué son los precios de transferencia? De acuerdo a la normativa de precios de transferencia, surge para analizar operaciones entre partes relacionadas de un grupo económico, lo que le llamamos las operaciones intercompany. Entonces, los precios de transferencia se definen como el precio, tasa o margen de ganancia sobre el que se pacta una operación entre partes vinculadas. Es decir, si yo vendo o transfiero un bien o presto un servicio, lo que hace los precios de transferencia es saber cuál es el margen de ganancia que se tiene sobre esta operación, si se realiza a valor de mercado, como muchas veces vamos a ver más adelante qué es lo que necesita y cómo surgen los temas de precio de transferencia. Y nacen también porque las administraciones tributarias requieren que estas operaciones, valga la redundancia, entre partes vinculadas, establezcan precios, como bien les dije hace unos instantes, precios de mercado, ¿no? Y que cumplan con un principio muy importante para este tipo de casos, como es el principio de plena competencia. Asimismo, las fiscalizaciones de precios de transferencia lo que hacen y lo que buscan y tienen como objetivo final es que estas operaciones entre partes vinculadas cumplan con dicho principio y que en caso de no hacerlas tengan como consecuencia el que se apliquen sanciones y multas sobre el diferencial determinado. Es decir,
Las administraciones muchas veces lo que hacen es ajustar estas operaciones, ya sea por una sobrevaluación o una subvaluación. Entonces, las administraciones tributarias tienen esta facultad para ajustar, tanto para arriba como para abajo, este tipo de operaciones entre partes vinculadas. Ya sabemos que estas operaciones tienen que respetar los valores de mercado y el principio de plena competencia. Ahora bien, ¿qué es el principio de libre competencia? Arm's length. Como bien le decía, este principio de plena competencia es el fundamento mediante el cual se considera que esta operación entre los vinculados que tengan vinculación, valga la redundancia, sea una transacción controlada, ya sea por el precio monto de la contraprestación que se hubiera pactado entre partes independientes. Es decir, los precios que se pacten entre dos empresas que tienen una vinculación ya sea económica o a través del accionariado o de acuerdo a las normas tributarias, tengan una vinculación, deben ser comparables, deben ser iguales a los precios en operaciones que se hubieran pactado entre compañías no vinculadas. Es decir, para poner un ejemplo, yo hago un préstamo con mi compañía vinculada a una tasa de interés del 8%, esta tasa de interés debe ser igual a la tasa que se pactaría entre la empresa A y una entidad financiera externa, ¿no? Como bien les decía, las transacciones deben ser a un valor igual, como si yo hubiera pactado mi operación con mi parte vinculada, debe ser igual la tasa de interés, en este caso, como tomamos el ejemplo, debe ser igual a la tasa que me cobraría una entidad financiera del sistema financiero, del sistema bancario, porque es una parte no vinculada, una parte independiente. Entonces deben ser igual, no debe haber ninguna diferencia. Esto es lo que cubre el principio de libre competencia, ¿no? Que el pacto de operaciones sean en medida igual entre partes vinculadas o partes no vinculadas. Como bien decía, este tipo de operaciones se va a analizar en transacciones similares, ya sea pueden ser alquileres, servicios administrativos, intereses, tipos por el estilo, ¿no? Bajo las mismas condiciones que te permitan hacer una comparabilidad entre este tipo de operaciones. Como bien hemos dicho, una operación entre partes vinculadas, lo que pacten las partes vinculadas tienen que ser igual a lo pactado con una compañía no vinculada, con un tercero independiente. Ahora bien, ¿por qué se regulan los precios de transferencia? Como vemos en la lámina, tenemos 5 motivos fundamentales. El primero de ellos es la protección de la base tributaria nacional. El segundo nos habla de un control y disminución. Hay muchas veces que tenemos en disyuntiva entre una planificación fiscal agresiva y las prácticas evasivas, ¿no? La planificación fiscal agresiva muchas veces habla de economías de opción, de planeamientos tributarios, la utilización de normas de la base legal, podríamos llamarlo así, dentro de la normativa tributaria que te permita utilizar determinados beneficios fiscales frente a prácticas evasivas o elusivas que definitivamente estaríamos hablando de delitos tributarios que evaden o eluden las normas tributarias, ¿no? Asimismo, tenemos hay un deber de identificación de situaciones susceptibles de evasión o elusión. Los precios de transferencia son importantes porque buscan que tengamos el debido cumplimiento tributario, el debido cumplimiento de las normas tributarias, el tax compliance que le llamamos, que es la debida presentación de las declaraciones juradas informativas, declaraciones juradas tributarias, que nos permitan estar acorde con la legislación tributaria y cumplir con las mismas normas, con la presentación de declaraciones en los plazos determinados. Esto también nos permite los precios de transferencia, ¿no? La regulación de los mismos. Y por último, se regulan los precios de transferencia en las empresas porque te permite una planificación tributaria. La importancia de los precios de transferencia hoy en día muchas veces es saber a qué valor de mercado presentas tú sus transacciones, tus operaciones, que te permitan cumplir con la norma tributaria y también con el objetivo de tus negocios, ¿no? ¿Qué son las BEPS? Como bien lo dice,
es la erosión de la base fiscal. Se utilizan muchas veces estrategias de planeación tributaria que explotan brechas y disparidades en las normas tributarias para desaparecer las utilidades para efectos tributarios, ¿no? Lo que famoso es la erosión de la base fiscal, que muchas veces en este tipo de temas se conoce como buscar bases, territorios donde muchas veces las utilidades no tienen una tasa impositiva, ¿no? Entonces, dentro de lo que busca la BEP es evitar que se erosione esa base tributaria, que no se, digamos, se lleve a otro territorio de menor tasa o nula imposición tributaria el tema de las utilidades, ¿no? Entonces, por eso es que los precios de transferencia evitan la erosión de la base fiscal. Como bien lo dice aquí, se evita que se transfieran los beneficios de un determinado territorio a otro, donde en ese territorio que se llega a trasladar los beneficios no existen impuestos o son de poco o nula actividad. Entonces los impuestos son muy por debajo de lo que las tasas normales que se darían en países donde no hay este tipo de impuestos o donde los impuestos son mucho más altos, y eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Como bien dice, el sistema tributario internacional debe ser restaurado para contrarrestar los efectos de las BEPS, es decir, para contrarrestar la erosión de la base fiscal, ¿no? Aquí, dentro de las BEPS está la acción 13, que es muchas veces revisar la documentación sobre los precios de transferencia, donde hablamos del reporte maestro, el reporte local, el reporte país por país, que son documentación que nos va a permitir documentar de forma sustentatoria las operaciones sobre precio de transferencia, ¿no? Bien dicen, el reporte maestro te permite tener un panorama general sobre el negocio global, las políticas de precios de transferencia, asignación de ingresos y actividad económica de la multinacional, que va a ayudar a la administración tributaria a la evaluación de los riesgos significativos, ¿no?, que hay sobre precios de transferencia. El reporte local es obtener información más detallada de las transacciones entre intercompañías, estas transacciones específicas, asegurándose que el contribuyente cumple con sus obligaciones en materia de precios de transferencia. Y el reporte país por país, que es obtener una información mucho más a detalle, mucho más amplia, respecto de los ingresos de las multinacionales, en muchos casos, de los impuestos que se pagan, la planificación también que han hecho en base a los países en los que tienen presencia y cuál de ellos están utilizando para el pago de los impuestos, ¿no? Bien, ahora, dentro, como bien le hemos venido diciendo, del tema de precios de transferencia, y en la lámina anterior pudimos ver, tenemos tres grandes documentos que nos exigen los precios de transferencia, que son las declaraciones juradas. La primera de ellas, de la cual vamos a hablar enseguida, es el reporte local, que es un reporte de carácter cuantitativo, que provee información y sustento de las operaciones que ha realizado el contribuyente, en este caso la parte fiscalizada o la parte obligada a presentar este reporte con sus partes relacionadas, ¿no? Es un estudio técnico de precios de transferencia o documentación comprobatoria que muchas veces las normas tributarias en distintos países, no solo en Chile, pero también como en países como Colombia, Perú, te exigen que presentes ese reporte una vez al año, en la cual tú detalles las operaciones que has tenido y que califican para efectos de presentar información sobre precio de transferencia, ¿no? Aquí se va a presentar información descriptiva de la empresa, información funcional, accionariado, cuál es su giro del negocio, su know-how. Vas a presentar información específica, detallada de las operaciones y el análisis económico de cada operación, conjuntamente con tu parte vinculada, a qué se debe, cuáles son los rangos que has utilizado, cuáles son los métodos de precio de transferencias que se han utilizado, ¿no? Y también información complementaria, que ya es la información financiera, como son los estados financieros. Para todo este conjunto de información te va a permitir presentar el estudio técnico de precio de transferencia. Aquí, como bien vemos, lo que se busca es, dentro de la información que debe presentar el contribuyente, es la estructura de gestión, organigrama y entidades destinatarias de los informes de gestión, actividades y estrategias de negocio, reestructuraciones, principales competidores. Toda esta información, todos estos bloques que tenemos aquí en la lámina,
es información que se va a realizar y se va a consignar dentro del reporte local porque es información necesaria que te va a permitir analizar cuál es la situación del contribuyente y cuáles han sido los métodos y las actividades que ha venido realizando con sus vinculadas y que surgen efecto para la presentación del reporte local. Asimismo, como bien le decíamos, vamos a presentar información siempre de las operaciones que tiene con su vinculada, ¿no? La naturaleza, características, importe, identificación de las vinculadas, acorde con la normativa, si es que hay en realidad una vinculación, ya sea por accionariado, por volumen de operaciones, por los mismos representantes legales, y diferentes situaciones que nos va a permitir tener una trazabilidad o tener la seguridad de que nos enfrentamos a operaciones con partes vinculadas, ¿no? Asimismo, vamos a tener un análisis de comparabilidad y funcional de las operaciones. Es decir, muchas veces en temas de precio de transferencia se utilizan comparables, ¿no? Es decir, como bien lo decía en un principio, los precios de transferencia lo que buscan al principio, dentro del principio de plena competencia, es que las operaciones entre partes vinculadas sean iguales a las operaciones que tuviera el contribuyente con una parte independiente. Entonces, en el análisis de comparabilidad lo que se busca es que la operación que yo tengo con mi vinculada, digamos, por un arrendamiento o por una venta de un determinado bien, yo voy a utilizar un comparable, que es una operación con un tercero, con un independiente. ¿Cómo sería esa operación con un tercero? ¿Cuáles serían? Lo que yo pactara con ese cliente debe ser similar e igual a la que yo voy a pactar con mi vinculada. Es decir, no puedo tener ventajas con mi vinculada porque esto afectaría el principio de plena competencia, y lo que voy a hacer yo y me va a servir para mi estudio de precio de transferencia es mi comparable, que es una operación con un independiente, con un tercero. E igualito en los contratos, cuáles son las estipulaciones que se han dado, las cláusulas que se dan con determinadas partes, en este caso con partes vinculadas, ¿no? Se hace una revisión exhaustiva de toda esta operación, sobre todo cuando son operaciones de alto riesgo que puedan ser vistas por la administración tributaria como observables o puedan esconder algún tipo que busque erosionar la base fiscal, ¿no? Y por último, también dentro de los precios de transferencia, del estudio técnico de precios de transferencia, se encuentran los estados financieros, ¿no? Ahí lo que se realiza dentro de los estudios de precios de transferencia es revisar los estados financieros anuales del contribuyente para ver cuál es la situación económica financiera del mismo. Se buscan datos financieros de las empresas comparables, consignación de datos empleados y métodos, y es todo un análisis pormenorizado de la situación económica financiera del contribuyente, ¿no? Bien. Dentro del reporte local, como bien lo decíamos, lo primero que se busca es la vinculación. De acuerdo a cada legislación, va a tener, en este caso, determinar cómo se rige el criterio de vinculación. Mayormente, en su mayoría, hay un tema de similitud de que hablamos de vinculación cuando son empresas que forman parte de un mismo grupo económico a nivel local o a nivel internacional, y se tienen operaciones con el exterior, ¿no? Con empresas ubicadas mayormente con la matriz que está fuera del país donde estamos revisando, que en este caso Chile, y cosas así. Entonces, el criterio de vinculación siempre va a regir porque son empresas de un mismo grupo económico a nivel local, ya sea a nivel local o a nivel internacional, ¿no? Luego de ello vienen las transacciones, que son analizar operaciones con las empresas que se consideran parte de un grupo económico, lo que le llamamos operaciones con partes vinculadas. Tiene mucha incidencia ver dónde se encuentran estas empresas del exterior con las que se tienen operaciones, ya sean como proveedores o clientes. Aquí hay mucha incidencia. ¿Por qué hablamos de empresas del exterior? Porque mayormente son con matrices que están fuera, son grupos multinacionales o son grupos a nivel internacional que tienen operaciones entre países y subsidiarias o filiales que realizan este tipo de operaciones, ya sea de back office, alquileres, intereses, operaciones de venta de materiales del mismo producto que realizan o del negocio que tengan en sí. Y muchas veces hay que estudiar dónde están ubicados estas empresas vinculadas en el exterior, ¿no? También hablamos de una documentación. ¿Qué documentación se pacta entre las partes? Igualito, documentación que se tiene de terceros o partes independientes para que puedan interesar al análisis, ¿no?
y el plan de acción, que es determinar si está sujeto o no a la normativa. En el caso de Chile, vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos que se debe cumplir para presentar el reporte local, reporte país por país, reporte maestro, ¿no? Evaluar las contingencias posibles, contar con documentación. Esto es importantísimo. Siempre se debe contar con documentación sustentatoria que soporte las transacciones. No es que yo tenga una operación, sí, pues bueno, le pagué, la otra empresa me dio el bien o me prestó el servicio, pero tengo que contar documentación que demuestre la fehaciencia, la realidad, que acredite que la operación se llevó a cabo. Si yo tengo un servicio intragrupo por servicios administrativos de back office, como pueden ser llevar las finanzas o llevar el aspecto legal, recursos humanos, tengo que tener, por ejemplo, informes mes a mes, reporte de horas, informes legales, ya sea de los casos que se han llevado a cabo. En la parte financiera, los estados, las declaraciones mensuales, correos electrónicos, todo aquel documento que me permita a mí, como contribuyente, acreditar que la operación ha sido real, fehaciente, verdadera, ¿no? Entonces, eso va a permitir a mí no tener ningún inconveniente frente a las operaciones que yo tenga con mi parte vinculada, ¿no? Y bueno, esto también nos va a permitir tener una estrategia futuro que nos va a permitir cumplir con las normas tributarias. Bien, como parte del tema de precio de transferencia, tenemos cuáles más o menos son por dónde es el camino que realizan las diversas administraciones tributarias, que más o menos nos permiten saber cuál es la tendencia en auditoría e indicaciones de riesgo, ¿no? Como bien dice aquí, indicadores de riesgo son regímenes fiscales preferentes. Como bien le decía, cuando realizan operaciones con el exterior, hay que ver en qué países están ubicados las matrices o las operaciones que realizan con vinculadas en el exterior por temas de bajo o nula imposición tributaria, de países que llamados paraísos fiscales. También debemos enfocarnos en los sectores y tipos de operación para ver rangos de mercado, valor de mercado, cómo se utilizan en determinado sector de la economía los precios comparables, todo ello, ¿no? Y también el tema de importación, exportación de bienes, regalías, rentas pasivas, que le llamamos las regalías, o mutuos, o préstamos e intereses, importe, exportación de bienes. Entonces, esos más o menos, estos tres factores que le dan a las administraciones tributarias como un punto de observación donde podrían recabar mayor información y donde podrían ellos creer que se está dando algunas ventajas para relacionar la base fiscal, ¿no? Como bien le decía. Y también en operaciones de alta revisión, que son la potencialidad de las transacciones, plataformas tecnológicas o obligaciones tecnológicas o obligaciones en las fiscales. Entonces, mucho esta revisión que tienen las administraciones tributarias se basa en estos puntos, ¿no? Las transacciones ponen mucho énfasis en la realidad, como les venía diciendo, las transacciones, y se respetan el principio de plena competencia, los rangos de valor del mercado, y también diversos sectores económicos, los sectores con los que se da a cabo en el extranjero, y el tema de importación y exportación, ¿no? De regalías, que son rentas pasivas. Ahora bien, dentro de este tema de precio de transferencia, siempre existe muchas veces disyuntivas o diversas situaciones, diversas recomendaciones y muchas dudas entre las partes, tanto el contribuyente como la administración tributaria, ¿no? Y dentro de todo esto hay muchas controversias que se dan, sobre todo en operaciones de financiamiento, como les decía, los famosos préstamos o mutuos, por comparables internos y externos, como les decía. Muchas veces en operaciones con vinculadas, en las cuales se lleva a cabo operaciones de apalancamiento, financiamiento, se deben utilizar los comparables de las entidades financieras independientes, entidades del sector financiero. Es decir, empresa A se presta a empresa B un determinado monto de dinero y se pacta una tasa que no está a valor de mercado. Entonces lo que va a hacer la administración tributaria es ajustar esa tasa en base a comparables de lo que se cobraría normalmente si yo acudo, si la empresa A, que es la que acude al financiamiento, acudiría a una empresa del sector financiero, ¿no? A una entidad bancaria. Ahí bien dicho está que
las operaciones de financiamiento siempre se dan por las características de las operaciones. Ahí ya vamos a un contrato, ¿no? Nos podemos ver cómo aplican este tipo de operaciones, cuáles son las cláusulas que se han pactado para el cumplimiento de las mismas. Ahí vamos a ver monto, plazo, garantías, solvencia del deudor, tasas, país del deudor, moneda, fecha. Todos estos puntos, este conjunto digamos, de parámetros que lo podemos llamar, nos va a permitir tener una correcta aplicación de los precios de transferencia. Igual, los servicios intercompañía, ¿no? Como bien les decía hace un momento, si brinda un servicio de back office o servicios administrativos como son logística, tecnología, ingeniería, servicios que son de bajo valor, es decir, que son de acuerdo a las normas, a las recomendaciones de la OCDE, servicios auxiliares o complementarios, que no van a tener relevancia en el know-how, en el giro del negocio, hay que tener mucho cuidado con este tipo de servicios, ¿no? Tienen que estar debidamente detallados, contar con la documentación probatoria del servicio y también con el método que se utilice para esos márgenes de rentabilidad, ¿no? Los márgenes de ganancia. Hay que tener mucho cuidado con estas operaciones de intercompañía. Hoy en día las administraciones tributarias le han puesto el ojo a este tipo de operaciones porque muchas veces son operaciones que no se dan a cabo o que buscan tener mayor gasto en empresas que tributan mucho menor y así tener una mayor utilidad en otras plazas, ¿no? Ahora bien, muchas veces en este tema de precio de transferencia hay errores muy recurrentes, ¿no? Como a veces no realizar un análisis global versus un análisis segmentado, hacer el estudio de precio de transferencia posterior al finalizar el ejercicio. Muchas veces, por ejemplo, sabemos que los plazos en Chile son el último día de junio para presentar los reportes, tanto el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. Entonces, muchas veces las compañías, los contribuyentes, cometen el error de hacer este tipo el estudio de precio de transferencia a posteriori, ¿no? Ah, bueno, presenté y veré si me equivoqué o no, si hice correctamente. Entonces, lo que se busca aquí es una política de prevención, ¿no? Es decir, un antes, no un después. Porque así nos va a permitir que a efectos de no tener ninguna contingencia con la administración tributaria y en nosotros poder presentar un estudio de precio de transferencia correcto, respetando los principios de plena competencia, los rangos de valor de mercado, vamos a evitar multas, ajustes, vamos a tener una mejor planificación a futuro de las operaciones de la empresa. Entonces, es lo que se busca, ¿no? Que el estudio de precio de transferencia sea antes de finalizar el ejercicio, antes de la obligación de presentar los reportes a la administración tributaria. Muchas veces es común que los comparables, o es decir, el método de precio de transferencias, no se haya elegido de forma correcta. Por eso muchas veces es imprescindible tener una firma con la experiencia necesaria que tenga la capacidad de dar un buen servicio del método de precio de transferencia. Otro error común es que se ignoran comparables internos, no se llevan a cabo este tipo de análisis. Otro también es la selección equivocada de comparables, fuentes de información deficiente. Es por eso estos tres últimos puntos, bueno, los últimos 4 puntos en realidad engloban la necesidad por parte de los contribuyentes de tener una asesoría responsable y correcta con una empresa que pueda llevarlos bajo su capacidad y su experiencia a lograr una correcta aplicación del estudio de precio de transferencia. Otro punto también es la carencia política de precio de transferencia, controles adecuados. Hay mucho desorden en las empresas y esto muchas veces los financieros o los mismos dueños, accionistas de empresas no tienen un control adecuado de su negocio y en posterior aparecen multas, sanciones, ajustes. Entonces siempre es bueno tener una asesoría permanente y sobre todo antes, ¿no? Preventiva, que te permita tener una mejor situación, cómo enfrentar a la administración tributaria, ¿no? Igualito también tenemos temas como ignorar partes relacionadas con la definición. Muchas veces se abusan de las estrategias fiscales agresivas, de lo que le llamamos en un primer momento economía de opción o el planeamiento tributario,
y no se toma en cuenta algún pronunciamiento que pueda haber dado la administración tributaria y así evitar este tipo de riesgos, ¿no? También tenemos las discrepancias entre informes y declaraciones, no tener una debida información de las nuevas regulaciones, de las normas que aparecen, de las resoluciones, de los informes que pudieran aplicar por parte de la administración tributaria. Otro error es minimizar las contingencias e ignorar los riesgos. Aquí es importante, ¿no? Muchas veces el empresario, el contribuyente, deja llevar, no, el monte es mínimo, no me va a fiscalizar SUNAT, o no creo que me ajuste o que me sancione, ¿no? Y muchas veces es lo contrario, ¿no? SUNAT, en este caso la Administración Tributaria en Chile, también el CHI muchas veces realiza y observa y diagnostica una determinada contingencia y aplica sanciones. No solo ajusta los precios, también, sino también que aplica sanciones por no respetar los temas de precio de transferencia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también otro error común es esperar, no, yo sé en el fondo que tengo un error, pero bueno, como la administración tributaria, el sí, no me ha visto, me ha revisado, todavía no me revisa, voy a esperar, si ellos se dan cuenta, entonces rectificaremos, evaluaremos, y ahí está el gran error, ¿no? Muchas veces hay acciones que sí te permite, a través de una aplicación voluntaria, es decir, cuando el contribuyente se da cuenta de su error, de poder ajustar y así evitar muchas veces multas o encontrar muchas veces descuentos o regímenes de gradualidad que te permiten tener una menor carga fiscal, una menor carga tributaria. Entonces, esperar a que la administración tributaria dé el primer paso muchas veces es un error, muy frecuente en este tipo de casos. Y bueno, en base a eso, a lo que hemos venido estudiando y hemos venido dando en esta charla, hemos elaborado algunas recomendaciones que son importantísimas para temas de precio de transferencia, ¿no? Primero de ellos es declarar el 100% de las operaciones antes y después de la planificación fiscal y analizar el riesgo de cada operación a través de un estudio de precio de transferencia, ¿no? Dos, es implementar una estrategia que optimice los precios de transferencia dentro de la organización. Cumplir con la legislación fiscal mediante una elaboración de estudio. Aquí es importantísimo cumplir, tener un estudio de precio de transferencia antes de la planeación fiscal y analizar los riesgos de cada operación a efectos de que cubran estas operaciones que se tienen con partes vinculadas y lograr evitar mayores contingencias frente a la administración tributaria, ¿no? Es importantísimo tener un estudio de precio de transferencia porque no solo desde la parte técnica del cumplimiento tributario con la administración tributaria, sino también como parte del negocio, ¿no? Como parte del desarrollo de los negocios que tiene la compañía, porque te va a permitir también mayor competitividad frente a terceros, te va a permitir tener rangos de valor de mercado, saber cuál es el valor de tus operaciones, de los servicios que tú brindas, de los bienes que tú vendes, ¿no? Y también tener una información clara y precisa en tus estados financieros, en tu dictamen fiscal y en el estudio de precio de transferencia. Como les bien le decía, y aquí hay que tener mucho énfasis y poner, las empresas deben tomar en cuenta mucho, tener un estudio de precio de transferencia que te permita cubrir todas las operaciones que tiene la compañía, ¿no? Ahora vamos con el tema del reporte maestro. Según la OCDE, el grupo se define como el conjunto de empresas vinculadas por relaciones de propiedad o control, de manera tal que se encuentren obligadas a formular estados financieros consolidados según principios de contabilidad. Hoy le decía, este tema del reporte maestro encierra un grupo económico vinculado que tenga determinadas operaciones, que tenga, ya sea a través de criterios como relaciones de propiedad o control, de manera tal que se encuentren estos mismos obligados a presentar estados financieros consolidados. Aquí vamos un poco más a detalle a lo que son los integrantes del grupo, de este grupo económico, como bien decían, con las partes relacionadas. Hay una estructura organizacional de grupo, ya sea a través del tema legal, capital y ubicación, cuáles son las actividades que tiene este grupo, cuáles son las políticas, muchas veces sobre los intangibles, acuerdos celebrados sobre intangibles relevantes entre personas o entidades vinculadas, transmisión sobre derechos de intangibles, ya sea a través de empresas o entidades vinculadas,
Y también importantes son las actividades del financiamiento del grupo, ¿no? De las políticas que tienen de precios de transferencia sobre financiamiento, apalancamiento, ¿no? Y la posición financiera y fiscal del grupo. Aquí más o menos vemos un esquema de cómo podría ser un reporte, lo que engloba un reporte maestro, ¿no? Como bien decía, una matriz, que en este caso es México, Colombia y Francia, donde tienen operaciones, Colombia e Italia con las vinculadas que tienen en determinados países, ¿no? Lo que bien se busca en este tema del reporte maestro es identificar las jurisdicciones que generan oportunidades de beneficio, ¿no? Es decir, jurisdicciones donde las tasas impositivas son mucho menores o son casi nulas e irrelevantes para efectos tributarios. Lo que hace es que muchas de las compañías a veces busquen estas jurisdicciones o territorios de nula o baja imposición a efectos de trasladar los beneficios tributarios a ese país, trasladan las utilidades y es allá, como no están grabadas dichas utilidades, donde reciben el neto de su ganancia y sin ninguna retención o sujeta a ningún impuesto, ¿no? Aquí más o menos vemos una descripción de las actividades del negocio, del grupo, cómo se controlan estas empresas, la cadena de suministro, cómo se revela la información de cada empresa que pertenece al grupo, ¿no? Y también tenemos un tema de políticas sobre intangibles, quién desarrolla o explota los intangibles. En este caso, muchas veces son las matrices que a través de una sesión en uso les dan a sus subsidiarias la explotación de los intangibles, y se tiene que ver cuánto es el cobro. Aquí viene muchos temas de valor de mercado y el tema este es importantísimo, ¿no? Para cuánto se cobra, quién tiene la propiedad. También vemos temas sobre financiamiento, que como bien lo he tocado un ejemplo, son temas importantísimos porque te permiten ver las tasas a las que financias tú a tu subsidiaria o a tu vinculada, ya sea a través de préstamos a corto o largo plazo, operaciones de leasing, préstamos revolventes, deuda convertible, garantías, cash pooling, ¿no? También vemos temas de administración de tesorería, administración de inversiones, identificación de potenciales comparables y garantías que no se vienen cobrando. Entonces, todos estos puntos que estamos tratando, lo que buscan es ver cuál es la actividad que se desarrolla, la operación en sí que se desarrolla entre las partes vinculadas, ¿no? En este caso, entre las partes de un grupo económico. Como bien decían ahí, quién explota los intangibles, quién hace el préstamo, quién tiene la propiedad del intangible, a qué tasa se cobra o no se cobra, qué tipo de operación tengo y todo ese tema, ¿no? Para poder tener en claro, dentro de un análisis del reporte maestro, qué operaciones son de alto riesgo, qué operaciones debo informar a la administración tributaria y tener la correcta aplicación de las normas de precio de transferencia. Aquí vemos más o menos a lo que se enfrenta un contribuyente, ¿no? El reporte local, el reporte maestro, los estados financieros, fiscalización, el reporte país por país y las memorias que tiene cada contribuyente. Como bien dice, y creo que entendemos que es así, los impuestos no pueden apoyarse en la confidencialidad de estructuras tributarias, ¿no? Sino que sobre la base de un total conocimiento de estos, debe advertir el entendimiento que tendrá la administración tributaria. Es decir, yo no puedo gestionar impuestos si es que no conozco, si es que no más o menos sé cuál es el pensamiento o cómo podría pronunciar sobre determinada operación la administración tributaria, ¿no? Eso es importantísimo, sobre todo en este tipo de temas, conocer qué es lo que la administración tributaria tiene pensado, más o menos cómo se ha ido comportando sobre determinada operación anteriormente, la famosa jurisprudencia, si tienen criterios uniformes, si hay, valga la redundancia, una uniformidad en los criterios que sigue la administración tributaria, ¿no? Ahora venimos con el reporte país por país, que como bien le decíamos hace unos momentos en filiminas anteriores, el plan BEPS en su acción 3 escribe 3 documentos, que son el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país, ¿no? Reporte por país, que es el que estamos viendo ahorita, es el que te permite que las autoridades tributarias realicen una evaluación adecuada del riesgo de los precios de transferencia. Es un análisis pormenorizado de todas las operaciones que tienen, en este caso, los grupos internacionales, las multinacionales, ¿no?
El CDC, que es el reporte país por país, brinda información importante para realizar un análisis de riesgos BEPS. ¿Por qué? Porque como hablamos de grupos multinacionales ubicadas en determinadas jurisdicciones, en distintas jurisdicciones, nos va a permitir dónde se trasladan los beneficios tributarios. Como bien le decía, si yo tengo una operación en el país A, donde la tasa impositiva es, digamos, un 20%, y le voy a pagar, me va a prestar un servicio en un país B, donde está ubicado mi matriz, que puede ser, pongámosle, por ejemplo, Finlandia, donde la tasa es mucho menor, hablamos de un 12%, entonces yo busco erosionar la base, busco diferir, trasladar el beneficio tributario, porque sé que en Finlandia la tasa es mucho menor y voy a tributar mucho menos. Entonces, traslado el beneficio para allá, para Finlandia, donde pago una tasa mucho menor que en el país A, que es una tasa mucho mayor, y estoy erosionando la base. Entonces, ¿qué te permite el reporte país por país? Conocer este tipo de operaciones, dónde se están llevando a cabo, con qué país se están llevando a cabo, y el detalle pormenorizado de dicha operación. Como bien decíamos, el reporte país por país, durante el año 2017, publicó la OCDE un manual que proporciona alineamientos como las administraciones tributarias de recibir los reportes país por país. Digamos que un manual que tienen las administraciones tributarias para un análisis del reporte país por país, ¿no? Donde se identifican 19 factores de riesgo: ratio de ingresos provenientes, comparación entre ratios de rentabilidad, ratios de ingresos por empleado, ratios de rentabilidad por empleado, rentabilidad por activos, ratios de retorno de capital antes y después de impuestos. Entonces, este manual que la OCDE publicó le sirve a muchas administraciones tributarias para el análisis de los reportes país por país. Bien, ahora vamos a un tema un poco ya más a detalle, que es lo que nos ha traído también a este webinar, que es los precios de transferencia en Chile, ¿no? Aquí tenemos una línea de tiempo, cómo han ido evolucionando y cómo ha ido en la línea de tiempo dándose la legislación acerca de precios de transferencia. Desde el año 88, con la circular número 3, desde el año, después con el año 2012 con la ley 20630, 2013 con la resolución exenta número 14, igual en el 2015 con la resolución exenta número 110, 2016 con la resolución 126 y el 2020 con la resolución exenta número 101. Aquí, como bien vemos en este cuadro, vamos a poder tener a detalle cuáles son las obligaciones formales de precio de transferencia que se tiene en Chile. La primera de ellas es la declaración informativa de precio de transferencia, que es el formulario 1907 que vence todos los años en el último día de junio. La declaración jurada anual archivo maestro y la declaración jurada anual archivo local, que son para determinados requisitos. Quienes cumplan ciertos requisitos deben estar obligados a presentar estos reportes. Tenemos la declaración jurada anual de caracterización tributaria global, que es la declaración número 1913, que es previamente la declaración del impuesto anual a la renta, y la declaración 1937, ¿no? Entonces, bien, ¿cuáles son las condiciones, como bien decíamos anteriormente, para presentar? La 1907, que es la declaración informativa de precios y transferencias, se va a dar siempre que se cumplan con estos tres requisitos, cada uno pasando, ¿no? Pertenecer a segmentos de medianas o grandes empresas que hayan realizado operaciones convinculadas en el exterior. Como bien sabemos, la conceptualización la encontramos en la resolución 126 de que lo que son medianas empresas de acuerdo a los ingresos tributarios que tiene cada contribuyente para poder ser calificada como una mediana o gran empresa. Si no estoy clasificado como mediana o gran empresa, si tengo operaciones con territorios que cuentan con un régimen fiscal preferencial de baja o nula imposición tributaria, los llamados paraísos fiscales. Si no cuento con ninguna de las anteriores, que es pertenecer a una mediana o gran empresa, que tenga operaciones vinculadas en el exterior, o operaciones con territorios de bajo o nula imposición fiscal, si he tenido operaciones que superan los 500 millones de pesos chilenos con partes relacionadas que no tengan domicilio en Chile, es decir, operaciones que superan los 500 millones de pesos con partes relacionadas que residen en el exterior, ¿no? Una vinculada que esté fuera de Chile. Esos son los requisitos que te exige la presentación del 1907, la declaración informativa de precio de transferencia. Bien. Ahora también tenemos la declaración informativa de precio de transferencia, el formulario 1950.
que este está destinado para entidades matriz o controlador del grupo con residencia tributaria en Chile, es decir, la matriz o quien tiene el control del grupo debe residir en Chile y que tenga ingresos consolidados al menos de 750 millones de euros al momento de cierre de los estados financieros consolidados. Es decir, en este punto se abren dos vertientes, ¿no? Una, que es que la matriz o quien lleva el control del grupo tenga residencia en Chile, y dos, que tenga ingresos consolidados mayores mínimos como 750 millones de euros. Punto 2. La entidad residente tributaria en Chile que integra o pertenece a un grupo y que haya sido designada como la única sustituta de este para presentar la declaración jurada de reporte país por país. Es decir, el contribuyente que tenga residencia en Chile y que pertenezca a un grupo y que haya sido designado por la matriz o por la control del grupo para presentar la DJ de la declaración jurada de reporte país por país en Chile. Ahora tenemos el formulario 1951, también sobre la declaración informativa de precios de transferencia. Son destinados para aquellas empresas que pertenezcan al segmento de grandes empresas. Como bien le decía en un primer momento, en la Filipina 1 del reporte 1907, la resolución exenta número 76 nos da los conceptos de cuál es el monto o cuáles las condiciones para pertenecer a una mediana o gran empresa. Igual, la entidad o matriz o controladora haya tenido la obligación de representar, como lo vimos en la Filipina anterior, ¿no? Si ha sido designada la empresa o la matriz en Chile para presentar el reporte país por país. Y también que en dicho año se han realizado operaciones con partes relacionadas sin domicilio en Chile por monto superior a los 1.000 millones de pesos chilenos, ¿no? Es decir, estos tres requisitos deben cumplirse para presentar, estar obligados a presentar el formulario 1951. Primero, que seas calificada como una gran empresa, que tu matriz o la empresa controladora haya sido designada para presentar el reporte por país ante el SII y que hayan realizado operaciones con partes relacionadas sin domicilio en Chile, ¿no? Por montos superiores a 200 millones de pesos chilenos. Ahora bien, dentro de todo esto que hemos venido hablando, mucho se ha hablado y se dice del tema de vinculación. En este caso, el artículo 41E de la Ley sobre el Impuesto a la Renta de Chile habla que va a existir vinculación cuando existe dirección y o control de capital, utilidades o ingresos entre las mismas partes, ¿no? Entre ambas partes. Existe la misma dirección, el mismo control de capital, son los mismos socios y tienen las mismas utilidades o ingresos, ¿no? Entonces, tienen las mismas personas, tienen control sobre esto. Otro punto también es cuando se trata de una agencia o sucursal o otra forma de establecimiento permanente, cuando se tenga operaciones con un territorio o jurisdicción que cuenta con un régimen fiscal preferencial, como le decía, de nula o baja imposición tributaria, y por parentesco, por consanguinidad o afinidad. Estos son 4 puntos importantes que nos va a permitir establecer cuando estamos hablando de operaciones entre partes vinculadas. Como bien le decía, cuando hay similitud entre la dirección y el control de capital, cuando se trata de una sucursal o cualquier forma de establecimiento permanente, cuando sean operaciones con partes con empresas que tengan jurisdicción en un régimen fiscal preferencial o debajo de una imposición tributaria, y cuando pertenezcan por régimen, por parentesco, por consanguinidad o afinidad, sean las mismas personas quienes pertenecen a ambas empresas entre las cuales se da la operación, ¿no? A analizar. Por último, y ya para terminar, como bien les he venido diciendo, de la importancia de tener un estudio de precio de transferencias, es que no solamente te va a permitir llevar a cabo un mejor manejo, un mejor orden de tu negocio por temas de valores de mercado en cuanto a servicios o precios de bienes, sino que también, y no deja de ser menos importante, es que de no cumplir con las normas de precio de transferencia, se establece que el contribuyente será sancionado si es que no presentó la declaración, si es que lo hizo de forma incorrecta o omitió alguna declaración. Entonces, es importante tener en consideración que se debe contar con un estudio de precio de transferencias, que de estar obligados debe presentarse, porque de lo contrario se van a tener multas, como por ejemplo, por la omisión de no presentar, pedirse a 50 unidades tributarias mensuales, por la presentación incorrecta el mismo importe de multa, e igual, por la omisión en las declaraciones, ¿no? Entonces, cabe resaltar, y como conclusión, que es importantísimo que te tengan
en cuenta los estudios de precio y transferencia, estén obligados o no los contribuyentes, ya sea por los requisitos que te exige la norma, tanto para el 1907, para el 1950, como para el formulario 1951, independientemente de que estés obligado o no a presentar este tipo de formularios, es importantísimo para el buen desarrollo de la empresa contar con un estudio de precio y transferencia que te permita tener, dentro del respeto del principio de plena competencia, valores de mercado para las operaciones que realizas con tus vinculadas, a efectos de evitar contingencias frente al CIF, frente a la administración tributaria, y lograr un mejor desarrollo de tu negocio. Con esto termino y quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Santiago por la oportunidad que nos han brindado a TPC Group, y estamos ya a responder sus consultas y cualquier duda que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Renato, por esta completa exposición. La verdad que has presentado todos los contenidos de manera muy, muy precisa, muy bien descrita. Yo estoy revisando acá en el chat las preguntas que nos han estado haciendo llegar, pero tenemos acá algunas preguntas que ya fueron contestadas, de hecho. Para nosotros poder también atender de mejor manera las consultas, una colega de Renato está contestando en el chat las preguntas que ustedes nos han hecho llegar, así que muchas de ellas ya están respondidas. Y no tenemos preguntas adicionales, de hecho ya están casi todas respondidas. Básicamente también, Renato, estaban consultando por los datos de contacto de ustedes, porque habían algunas consultas relacionadas con algunos temas muy específicos y algunas consultas muy direccionadas que podían resolverse de manera más bilateral, así que estaban consultando por los datos de contacto de ustedes. Ahí en el chat Laura ya los está registrando para que puedan tener consultas, y estoy revisando muy bien acá y no tenemos ninguna pregunta adicional o que no haya sido ya contestada, así que si alguien tiene alguna pregunta, los invito a que nos la hagan llegar ahora. Si no, de todas maneras, yo les recuerdo que esta presentación va a estar a disposición de todos quienes puedan volver a revisar los contenidos en nuestro canal de YouTube. Durante la tarde va a estar subido esta presentación en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago, para la que lo pudieran revisar. No tenemos, Renato, como te comento, solamente agradecimientos en el chat por la presentación. No tenemos ni... A ver, déjame ver que acá parece que acaba de llegar una. No, no hay ninguna otra pregunta. Como te digo, ya las hemos ido contestando en el chat, pero quería solamente agradecerte, Renato, por esta presentación, agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Y bueno, no sé, Renato, si tú quisieras dar algún comentario final, porque si no, como te digo, en las preguntas ya no tenemos preguntas adicionales, ahí la podemos dejar de ir cerrando entonces. Como les decía, como bien tú decías, Elisa, vamos a mandarle, si mal no recuerdo, nuestra presentación. Ahí también tendrán nuestros números de contacto, nuestros correos. Si requieren alguna información adicional, si una consulta mucho más precisa sobre determinada operación en específico, estamos ya a poder apoyarlos. Y nuevamente agradecer a la Cámara de Comercio de Santiago por la oportunidad brindada. Esperamos esta sea la primera de muchas oportunidades que tengamos en adelante para poder tener este tipo de exposiciones. Agradecerte por la oportunidad a ti, a Salvador, y el apoyo brindado. Muchas gracias y que tengan un buen día. Claro que sí. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Vuelvo a agradecer a Renato por su exposición. Agradecemos también a TPC Group por esta mañana. Y sí, siempre habrá una segunda oportunidad para que podamos seguir revisando estos contenidos. Bueno, sin más, le agradezco nuevamente a Renato y le agradezco a todos quienes nos acompañaron esta mañana también. Así que, buenos días. Gracias. Y que estén muy bien todos. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.